Ok, ahora sí ya está grabando. Gracias. Ok. Ustedes están viendo en la pantalla una estructura, una edificación, la cual está envuelta o a la cual se le ha colocado 4 estaciones. Muy similar al ejercicio que hicieron de hacer el recorrido alrededor del edificio 13B, que es donde estábamos trabajando en la clase anterior. Hemos tomado una estación 1 como referencia, eso significa que esa es la estación de inicio del trabajo y hemos puesto un plano cartesiano indicando que el norte se encuentra para arriba, pero no es esa es una referencia gráfica nada más. Si en campo el norte fue escogido arbitrariamente, pues eso sería un norte arbitrario. Hay cosas que pueden suceder en el examen, que es la explicación del día de hoy, por eso necesito que estén atentos y que hagan el procedimiento, aparte de que deberían tener su calculadora a la mano por cualquier cosa, para hacer cálculos más bien. Entonces, en el examen puede ser que yo les dé una parte gráfica y les diga construyan una libreta estándar de trabajo para calcularla luego en la planilla de ajuste, el ajuste de poligonal, que es así como se llama esa planilla que les acabo de enviar por el aula virtual. Entonces, una vez que ustedes comprenden qué es lo que representa cada uno de los iconos puestos en la pantalla, tenemos 4 estaciones, E1, E2, E3, E4. El sentido de trabajo con esas estaciones está horario o antihorario, el sentido del trabajo. Jóvenes. Antihorario. Antihorario. Lo que significa que si estamos en sentido antihorario, los ángulos de los vértices van a ser internos o externos. Ah, pregunta difícil. Internos, ¿no? Internos. Correcto. Entonces, cuando se hace el levantamiento de la información, tenemos algo como esto. Y vayan haciendo el gráfico, le toman una fotografía a la pantalla. Resuelvan la libreta de trabajo estándar, que sería E1, E2, E3, E4, E1. Esa es una libreta estándar, comienza en la estación inicial y termina en la estación inicial. Esos serían los ángulos observados tanto desde el norte en la primera estación como el ángulo en el vértice, que es la posición de la estación 1 al final o a la cola. Resuelvan la libreta, por favor. ¿Cómo quedaría? No necesariamente se tiene que generar una poligonal que tenga la misma forma del edificio. ¿Ok? Ese también es otro punto importante. ¿Cómo quedaría la libreta estándar, por favor? Juan León. Buenas tardes. Bueno,
Buenas tardes, Juan. Deme un número del 1 al 12. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Héctor Herrera, número 7 en la lista. Héctor, Digo, profesor. Presente. ¿cómo quedaría la libreta estándar? Empiezo por el E1, sería cierto. Ok, E1, Sería E1 que encera el norte arbitrario con un ángulo de 0, 0, 0 porque es un norte arbitrario. Y que apunta hacia E2 con un ángulo de 127 grados, 8 minutos, 53 segundos y una distancia de 83.98 metros, supongo. ok. Sigo. Ajá, eso sería la estación 1. Bueno, No estoy poniendo todos los ángulos, todo el valor del ángulo, 127 está bien. De ahí viene E2, ¿dónde en 0? encera con E1. E1, 0 grados. ¿Diviso hacia dónde? Mira hacia E3. E3, ¿con qué ángulo? Un ángulo de 105 grados, 51 minutos y 6 segundos. Y una Con distancia de 48.459. esta distancia se repite acá, ¿no? 83.980. Recuerden que siempre tienen que medir de ida y de regreso. Esto es la medida E1, E2 y esto es la medida E2, E1, cuando ya estoy parado acá con la estación. Si hay diferencias de 1, 2, máximo 3 milímetros, que realmente 3 es demasiado, se suman estas dos cantidades y se pone el valor promedio acá, ¿no? 83.980 como valor promedio. De entrada se los voy diciendo porque van a encontrar eso en el examen. No me gusta engañar a nadie, ¿ok? Pero quiero que tengan claro, todos ustedes deben de tener claro cómo se regenera la libreta estándar. Si no tienen claro cómo se genera la libreta estándar, a ver, se los voy a poner así, no es amenaza. Me gusta decir las cosas para que ustedes se vayan preparando. El examen tiene ítems encadenados. Se les va a pedir calcular una poligonal. De la poligonal se les va a pedir calcular un área. Con el área se les va a pedir hacer un análisis. Con ese análisis se les va a pedir hacer otra situación. Con esa otra situación se les va a pedir hacer otra situación. Si no hacen lo primero, no hacen lo segundo, no podrán hacer lo tercero, ni lo cuarto, ni lo quinto. Así son los exámenes de topografía. Ya los voy preparando para que ustedes vean qué es lo que va a suceder. Gracias, Héctor. Así como lo estaba diciendo Héctor, es la forma de elaborar la libreta y la libreta va a tener esta configuración. Tomen nota, vayan anotando, por favor, le toman una impresión de pantalla, como quieran, porque con esos datos vamos a trabajar. Correcto. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo el Excel, por favor? ¿O se quedaron en...? No sé si se veía. Sí, sí se ve, profe. Ok, vayan tomando nota, por favor, así como va a quedar esa libreta estándar con los datos que les di anteriormente. Okay. Apenas se termine la clase, el video queda en el drive que les pasé la vez pasada. Ustedes serían el paralelo 4. Ah, por cierto. Jóvenes, si no alcanzan a ver lo que estoy poniendo en la pizarra, no pongan mala actitud ni digan qué asco. ¿Ok? Solo cámbiense de puesto o díganme para ver si hago el dibujo de otra manera. No es queja. Yo no soy adivino para saber lo que usted está viendo, si lo está observando bien o no. Yo me dedico a dar la clase. Se los voy diciendo para que lo tomen como una recomendación para la siguiente vez. ¿Ok? Si escuchan el video que pasaron sus compañeros, que lo pidieron para el asunto de cómo se hacía la parte gráfica en AutoCAD, pues se van a escuchar. Y no me interesa quién fue, pero si le molesta o está observando mal, cámbiese de puesto, pídame que cambie el color de la pantalla. No puedo estar en todas, jóvenes. ¿Ok? Y no me molesta, pero dígalo, porque si uno puede estar inconforme toda la vida. ¿Ok?
Bien, con la planilla estándar que usted tiene, que viene a ser esta planilla que está aquí, que son sus datos estructurados como una libreta estándar de topografía. Con estos datos, usted va a llenar esta hoja de cálculo y ajuste de una poligonal, que es lo que les he enviado al correo, a través del aula virtual. Cálculo y ajuste de una poligonal, el levantamiento de lote, que en este caso se le pone Spolfic 13B, porque era el edificio que estábamos haciendo. Esto no representa ese edificio. Solo les estoy indicando que se debe poner qué es lo que levantó con santo y seña aquí en esta parte, quién lo calculó, quién lo revisó y la fecha en que se hizo el cálculo. Correcto. Las estaciones se las pone en esta planilla de la siguiente manera. La estación 1 fue medida desde el norte arbitrario, así que aquí va el ángulo azimutal del alineamiento de trabajo. Tomen en cuenta de que si yo tengo un polígono de 4 lados y este es el polígono y este es el plano cartesiano, el primer ángulo que yo estoy dando a un lado del polígono es el que me da la posición de la configuración de mi trabajo. El polígono no va a cambiar de forma, solo va a cambiar de posición si ese primer ángulo es diferente. Correcto. Este ángulo, que es el ángulo de alineación de mi trabajo, medido desde el norte hacia uno de los lados, E1, E2, en este caso de la poligonal, no entra en esta parte de la formulación. Solamente se debe poner ahí para saber cuál es la inclinación con respecto al norte que tiene todo mi trabajo. Saltándose una fila de la estación E2, se va a colocar el ángulo que corresponde a la libreta en la estación E2. Ustedes pueden ver la libreta, estación E2, encerrada en E1, y el ángulo hacia E3. Este vendría a ser el ángulo del vértice de la estación E2. Correcto. Entonces, ustedes van a colocar aquí 105, 51, 16. Saltándose una fila, van a colocar el ángulo del vértice de la estación E3, el ángulo del vértice de la estación E4 y el ángulo del vértice de la estación E1. Ese es el orden en que van a colocar ustedes los datos, en ese orden, en un sentido horario o antihorario. Vamos a recordar el dibujo. ¿Están viendo el AutoCAD? Por favor, me indican. Sí. Ok, el primer ángulo es este de acá, que es el medido desde el norte, ¿correcto? El segundo ángulo que se pone ahí es el del vértice 2, que es este. El tercer ángulo, el del vértice 3, que es el de acá. El cuarto ángulo, el de acá. Y el quinto ángulo, que es el del vértice, que corresponde a este valor de acá. El del vértice. Ok. Estamos claros ahí. Bien. Al final de la hoja, ustedes van a tener que llenar esto. Esta hoja tiene un llenado que no es complicado, es casi mecánico el asunto, pero deben comprender de dónde salen los datos. Número de vértices. ¿Cuántos vértices tengo? 5. Ok. 4. Ah, sí. Ok. Va de nuevo. Tengo 4 estaciones, tengo 4 vértices. Tengo 5 ángulos porque el primer ángulo corresponde a la alineación de mi trabajo. Correcto. En pocas palabras, si yo marco todo esto y le digo, pongo rotar, ustedes pueden ver, déjenme quitar el F8, ok. ¿Sí ven? Yo puedo tener el mismo edificio con la misma forma de la poligonal en cualquier posición, correcto, porque el primer ángulo sería el ángulo con respecto al norte de la línea, de la alineación E1, E2, que me daría cualquier posición acá, dependiendo de donde yo haya tomado mi norte arbitrario. Por eso deben de tener cuidado. El primer ángulo no va al cálculo. Correcto. Tengo 4 vértices. Esto es para que no lo olviden, lo que voy a hacer a continuación. Si yo tengo un rectángulo o un cuadrado, ¿este ángulo cuánto mide? 90. 90 grados. La sumatoria de los ángulos internos, ¿cuánto va a ser? 360. Ok, 360 grados. Y si
yo calculo este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? 270 grados. La sumatoria de los ángulos externos, ¿a qué va a ser igual? 270 es 250 más 20 por 4. 1080. 1080 grados. ¿Ok? Bien. Aquí hay una fórmula que está acá abajo que dice la suma teórica, lo ideal de un polígono. La suma teórica angular, ¿sí?, de los ángulos del vértice de un polígono es 180, que multiplica a n más menos 2. ¿Cuándo creen que será más y cuándo creen que será menos? Más es cuando son los externos y menos es cuando son los internos. Ok, ya tienen la resolución a esa fórmula. Correcto. 180 por n más menos 2 se usa más cuando son los ángulos externos y se usa menos cuando son los ángulos internos. Aclarado el asunto, y con esa parte de la memotecnia para que no lo olviden más nunca en su vida, la suma teórica, ¿cuánto sería? 180 por n, que es el número de vértices, 4 menos 2, sería 360. 360 grados, minutos, segundos. Viene la pregunta que ya entra a los cálculos acá. ¿Cuánto fue la suma obtenida por nosotros? O sea, lo que hicimos en nuestro trabajo, de aquí para acá. El primer ángulo incluso se pone y se pinta de rojo en la plantilla que yo les di. Okay. Porque ese ángulo no entra al cálculo, no es parte de los vértices. ¿Cuánto es la suma de todo esto, por favor, con calculadora a mano? ¿Con calculadora o a mano? Tienen que aprender a sumar ángulos. ¿Cuánto sale? ¿Cuántos jóvenes? ¿Mandé? Si puede volver, es que estaba bien. ¿Cuánto? Un ratito puede subir. A mí me dio 3:59. 59 minutos y 54 segundos. A mí también me dio eso. Okay. Correcto. Significa que yo dentro de mi trabajo he cometido un error. ¿Ese error de cuánto es? 6 segundos. Correcto. Esas son las cosas que deben de tener claro. He cometido un error de 6 segundos. La pregunta es, ¿cuánto me permite la norma equivocarme? Acá abajo está. 7, ¿verdad? 10 segundos. ¿Ok? Exacto. La norma me permite equivocarme 10 segundos. ¿De dónde salen esos 10 segundos? Esos 10 segundos salen de la fórmula que está ahí abajo, que es esta que está aquí, que dice que el error permisible es igual a A raíz de N. Donde A, que es la precisión,
del instrumento. La máquina con la que estábamos trabajando era una Sokia FX105. Significa que es una Sokia FX de la serie 100 con 5 segundos de precisión. Entonces el A de esa máquina es 5 segundos. El error permisible es igual a 5 segundos raíz de 4. El error permisible es 10 segundos. ¿Está claro de dónde sale, por favor? Sí, profe. Yo en el examen les puedo dar, tengo un equipo con un A igual a 3 segundos o 1.5 segundos. Ustedes deben calcular en base a esos valores que les doy, ¿ok? Por lo tanto, yo me puedo equivocar hasta 10 segundos. Como yo me puedo equivocar hasta 10 segundos y me he equivocado 6, puedo seguir calculando. Atiendan esta parte. En alguna ocasión puse un examen donde el error era, por ejemplo, 10.1 segundos. El error de ángulo. Y lo máximo que se me permitía equivocarme era 10 segundos. Muchos dijeron, es 10.1, más, calculemos. Y calcularon. Y perdieron 6 horas de su vida calculando porque la respuesta es no se debe calcular. Si usted se pasa de lo que dice la norma, no debe seguir calculando porque lo que está haciendo está mal. Este solamente es el ajuste angular. Luego vamos a ver el ajuste lineal. Si tampoco está dentro del parámetro del ajuste lineal, su trabajo sencillamente no vale y tiene que volver a campo a tomar datos. Para eso sirve la planilla, para corroborar de que lo que estemos haciendo está bien, correcto. Entonces, como yo tengo un error menor al permisible, ¿qué hago con este error? Con estos 6 segundos lo divido para las 4 estaciones, las 4 vértices que tengo en mi polígono, a lo cual me da 1.5 segundos, pero aquí viene algo importante. Ese 1.5 segundos lo tengo que sumar o restar a cada vértice. Restar porque son internos. ¿Seguro? ¿Segura? Yo obtuve 359, 59, 54. Debería haber obtenido 360 para que mi trabajo sea perfecto. ¿Le sumo o le resto? Hay que sumarle para completar. Correcto. Tengo que sumarle porque me quedé corto, no llegué a los 360 grados. Entonces, y aquí es muy importante, usted aquí debe poner con el signo, perdón, tiene que poner qué va a hacer con esa compensación, con ese éxito. Va a sumarle 1.5 segundos. Por lo tanto, el ángulo corregido, el primero no entra en ninguna corrección, verán. El ángulo corregido aquí sería 105 grados, 51 minutos, 17.5 segundos. Al de acá igual se le suma ese valor y al de acá se le suma ese valor. Que tendríamos estos valores aquí. No lo puedo hacer. 82 grados, 56 minutos, 36.5 segundos. 128 grados, 56 minutos, 51.5 segundos. 42 grados, 15 minutos,
14.5 segundos. Bien. He hecho mi corrección angular. Si yo sumo todos esos valores, debería darme ¿cuánto ahora? 360 grados. Ok. Vayan anotando lo siguiente. ¿Qué es azimut? Azimut lo encuentran con Z o con C. De las dos maneras está bien escrito por si acaso. ¿Qué es azimut? ¿Qué es azimut, jóvenes? ¿Quién me da la definición de azimut? Azimut. O sea, no conozco en sí la definición, pero imagino que proviene de la palabra azimutal. Correcto. Un azimut es una medida angular medida desde el norte, desde el eje norte, en sentido horario. Y su valor puede estar entre 0 y 360. Una medida angular, medida desde el norte, en sentido horario, con valores que están entre 0 y 360. ¿Ok? Medida angular, valor angular medido desde el norte. La definición es clara. Entonces, si nos vamos a la parte gráfica, por eso es importante que ustedes resuelvan gráficamente, este ángulo 127. Este ángulo 127, 8 y es 58.2. Aquí no es este valor. Ese ángulo de 127, 8, 58.2. ¿Desde dónde está medido? Jóvenes. Desde el eje norte arbitrario. Desde el norte arbitrario. Está medido desde un norte y va hasta la línea E1, E2. Por lo tanto, y va por derecha. Si es un ángulo medido desde el norte en sentido horario, este ángulo es un ángulo azimutal. De entrada. Es el azimut, es el valor azimutal. Correcto. Por lo tanto, en la libreta, este ángulo de aquí pasa directamente acá. 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. Ok. Pero aquí viene un conflicto y es el siguiente. Ese azimut no corresponde a un punto. La libreta o la planilla está estructurada de tal manera que si ustedes se dan cuenta, esta fila con esta fila que corresponde a la estación 1, la primera, y luego a la estación 2, la segunda, se unen en este casillero. Porque el azimut es la dirección de una línea. La línea que forma E1 con E2. Esa alineación tiene ese azimut. Y ese es el motivo por el cual E2 y E3 se empalman aquí, porque este azimut sería de la línea E2, E3, y este azimut sería de la línea E3, E4, el de aquí, y el de acá sería de la línea E4, E1. Correcto. Entonces, si yo voy a la parte gráfica, yo debería copiar mi plano cartesiano, porque sería el mismo, el norte está arriba,
¿Ok? Y la siguiente medida angular, medida desde el norte en sentido horario, sería la que hay entre esta línea de norte de mi plano cartesiano y la línea de 2G3, o sea que sería este ángulo de aquí. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Pero sacar esos ángulos geométricamente resulta ser no complejo, pero no es tan rápido, porque hay que jugar con los ángulos alternos internos, alternos externos, complementarios y suplementarios para poder determinar cuál es ese ángulo. ¿Sí, jóvenes? ¿O no? Sí, profe, pero ese norte, ese eje, por así decirlo, lo hacemos en dirección como a un eje así normal. Sí, sí, el norte siempre apunta arriba en la parte gráfica. Correcto, entonces lo que estoy haciendo es una copia del plano cartesiano que está acá arriba y la pongo aquí, y la pongo acá, y la pongo acá, en la estación 3 y en la estación 4. Correcto. Pero gráficamente se debería resolver así. Nosotros no lo vamos a resolver gráficamente porque para eso hay una fórmula, pero necesito que ustedes comprendan de dónde sale la definición del azimut y qué es lo que se quiere hacer en cada uno de los vértices. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿qué resulta? La fórmula es la siguiente. Por eso les decía que esto se vuelve mecánico, pero ustedes deben comprender de dónde sale. El azimut siguiente es el casillero que voy a pintar ahora acá, el que va aquí. Es igual al azimut anterior, o sea, a este que está aquí, más el ángulo en el vértice. El ángulo del vértice es el vértice 2, el que está acá, más menos 180 grados y evaluado todo eso en 360 grados. ¿Qué significa evaluado en 360 grados? Que la suma de todo esto, si se pasa de 360 grados, hay que restarle una vuelta para que quede expresado entre 0 y 360. Si la suma de todo esto da 400, 400 menos 360 es 40, el ángulo es 40 grados la respuesta. Ese sería el ácido, ¿correcto? Ahora bien, Profe, dígame. si por ejemplo se pasaba 360, se daba una vuelta y ese resultado era, ¿verdad? Sí, exacto. La suma de todo Vale. esto. Sí. Erika, pregunte. Sí, entendí. Gracias, profe. Ok. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué pasa aquí? Porque aquí tenemos un más menos. Aquí vienen las condicionantes. Si el azimut anterior más el ángulo en el vértice es menor a 180 grados, entonces usted debe sumarle 180. Si el azimut anterior más el ángulo en el vértice es mayor a 180 grados, usted tiene que restarle 180. ¿Correcto? He aquí la fórmula y las condicionantes para resolver el azimut siguiente. Y aquí es donde yo necesito que ustedes vean que esto es mecánico. Las resoluciones de esto son mecánicas, o sea, son consecutivas, se aplica lo mismo, pero tienen que tener el criterio para hacerlo. Voy a borrar lo que está en la pizarra y va el análisis del siguiente caso. Voy a calcular el azimut de aquí. Lo voy a pintar de este color. Voy a calcular ese azimut. Este azimut, que es el azimut siguiente, ¿a qué es igual? Vamos con la fórmula. Es igual al azimut anterior. Entonces yo tengo que poner en mi calculadora 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. Más el azimut anterior, más el ángulo en el vértice. Como estoy calculando aquí, donde está pintado de rosado,
el ángulo del vértice es el que está en la esquina superior izquierda, más 105 grados, 51 minutos, 17.5 segundos. La suma de los dos me da 233 y algo. Como 233 es mayor a 180, le resto 180 y entonces tengo como respuesta que el azimut de la línea E12.3 va a ser 53 grados, 0 minutos, 15.7 segundos. ¿Ok? El azimut de E13.4, ¿cuál sería? No borro lo que tengo en la calculadora porque ya tengo expresado en la calculadora mi azimut anterior. Solo le sumo más 82 grados, 56 minutos, 36.5 segundos. La suma de los dos me da 135 minutos y segundos. 135 es menor a 180, entonces más 180. Eso me da 315 grados, 56 minutos, 52.2 segundos. Voy con el siguiente. Esto más 128 grados, 56 minutos, 51.5 segundos. Menos 180. Me da 264 grados, 53 minutos, 43.7 segundos. Y atiendan esto de aquí. Este último azimut no entra en ningún cálculo y no hay que hacerlo. Se lo hace con una finalidad. Se calcula exactamente igual que lo anterior. Este azimut va a ser más 42, el azimut anterior que es 264, más 42 grados, 15 minutos, 14.5 segundos, más menos 180 y evaluado entre 60. Es exactamente lo mismo. Pero lo que tiene que dar como resultado acá es 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. Si este de aquí no es igual al primero, algo en el camino hicieron mal. Este es un método de comprobación. Si ustedes, al calcular el último azimut que corresponde al vértice 1, que es del vértice de donde arrancaron, tomando en cuenta de que tienen una poligonal cerrada, ese azimut debe ser igual al primero. Si no tienen eso, pues algo hicieron mal o corrigieron algo mal aquí y algo está mal acá y tienen que comenzar a buscar el problema. ¿Estamos, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe, entendí. ¿Sí? ¿Está todo claro, jóvenes, por favor? Sí, profe. Profe, y todos los cálculos son en la calculadora, no, ¿verdad? En Excel no se puede. ¿Mandé? Todos los cálculos serían en la calculadora, no se pueden hacer en el Excel. Sí. Yo programé una hoja. Yo programé una hoja en Excel. Ustedes son libres de hacer programación si quieren, pero tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Las funciones trigonométricas en Excel no funcionan con números, no funcionan de la manera convencional. Hay que convertir los grados a pi radianes. Eso sí lo saben, ¿no? Si no, no les va a funcionar. Entonces, yo tengo una hoja electrónica
en Excel. Un día que no tenía nada que hacer, me puse a hacer eso porque estaba cansado de resolver esto a mano. Ya se las muestro. Esta hoja está por acá. Ok. Es esta. ¿Sí alcanzan a ver esta hoja electrónica? Sí. ¿Están viendo una hoja de Excel, por favor? Sí, profe. Que es diferente a la que estábamos trabajando. Sí, bro. Estación 1, estación 2, estación 3. Esta sería estación 4. Es media arcaica. No es que es así como que a la joya, ¿no? Y la estación 1 de nuevo. Esas serían mis E1, E2, E3, E4, E1. Díganme los valores, por favor. Esto es 127, 8, 58.2. ¿El siguiente cuánto es? 105, ¿Ok? 51, ¿Ok? 16. El corregido. Ah, 17. perdón. Ah, no, perdón. No, está bien. Es 16. Sin corrección. Sí. Ok. El siguiente. 82, Ok. 56, Ok. 35. Ok. El Ya, siguiente. 4, 128, 128. 56, Ok. 50. Y el último. 42, 15, 13. Tienen que ir al final de la hoja. Si ven 33, 59, 59, 54, decirle que los ángulos son internos, se le pone in, y el número de vértices es 4. Entonces me dice que corrige de 359, 59, 54 a 360. Acaba de corregir y estos son los nuevos valores. 105, 51, 17, 50, 82, 56, 36, 50, 128, 56, 51, 50, 42, 15, 14, 50. Estos son los azimuths. 127, 8, 58, 20, 53, 0, 12, 15, 70, 315, 56, 52 con 20, 264, 53, 43, 70. Es exactamente lo que tenemos acá. Exactamente lo mismo. Esa hoja fue diseñada, pues, porque así corrijo los exámenes más rápido. Y es todo el cálculo. Por eso les digo, ustedes son libres de programar lo que quieran para usar para el examen. Yo no tengo problema. Lo que no pueden hacer es utilizar un programa de topografía de los que hay en el medio, porque si no saben lo que están metiendo en el programa de topografía, van a tener un serio problema. ¿Ok? De ahí son libres. Si quieren hacer una hoja en Excel, háganlo. No pueden usar esta hoja que también anda por ahí. Después de que se termine el curso, yo les digo, aquí tienen la hoja para que cuando hagan su vida profesional, pues no estén peleando con una hoja a mano, pero tienen que saber de dónde sale. Así que está mi hoja por ahí, pero en el examen no la pueden usar. No en este, en el segundo sí. Ok, ¿qué es rumbo? ¿Qué es rumbo? Rumbo es una medida angular. Medida desde el norte, o es un valor angular medido desde el norte o desde el sur, hacia el este o hacia el oeste. El rumbo se mide desde este eje para acá, o desde este eje para acá, o desde este eje para acá, o desde este eje para acá. Como este cuadrante y todos los demás tienen 90 grados, se mide de 0 a 90 en cada cuadrante. O sea, no hay un valor de rumbo mayor a 90 grados. Y ahí les pongo el ejemplo. Si yo tuviera un azimut que se mide desde el norte exclusivamente en sentido horario con valores de 0 a 360, si tuviera un azimut de 120 grados, eso se mediría así, ¿sí o no? 120 grados.
En rumbo, 120 grados, su igual, pero en rumbo, sería de aquí para acá, 60 grados. El primero se escribe 120 grados medidos desde el norte, y el segundo se escribe, que es lo mismo, sur, 60 grados hacia el este. Estos dos representan exactamente el mismo valor. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque cuando yo convierto un azimut a rumbo, donde solo tengo valores de entre 0 y 90 grados, ¿correcto? Todas las funciones trigonométricas son positivas. Ese es el motivo por el cual se transforma de esa manera. ¿Ok? Seno es positivo, coseno es positivo, tangente es positiva. Y sus inversos también, cotangente, secante y cosecante. ¿Correcto? Sí, jóvenes. Jóvenes. Profe, disculpe, repetir, por Claro, ¿qué parte? favor. O sea, porque tenía que de ley salir positivo. Ya. ¿Por qué tiene que salir de ley positivo? Porque si ustedes se dan cuenta, a ver, voy a explicarlo de otra manera. Acá. Cuando yo tengo un plano cartesiano, ok, y tengo un vector aquí, un vector cualquiera, B1, y tengo este ángulo alfa 1. Perdón. Sí, lo voy a explicar así porque es lo más sencillo, porque es lo que ustedes están acostumbrados a ver. Nuestro ángulo siempre está con respecto al eje Y. O sea, realmente el alfa 1 está acá, de este lado, alfa 1. No lo voy a explicar de esa manera. Lo voy a explicar así. Entonces, yo tengo un vector 1 con un alfa 1. Esta es una medida polar. Esto es ángulo, distancia. Es una medida polar. Y en topografía yo les había explicado que nosotros cogemos las medidas polares y las transformamos a rectangulares X, Y. Correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo y creo que es sencilla la explicación hasta ahí. ¿Cierto? Entonces, que resulta que yo tengo seno de alfa 1 es igual al lado opuesto, que sería este delta Y sobre la distancia. Porque este vector 1 tiene aquí una distancia, ¿no es cierto? Ángulo y distancia, que es lo que estaba diciéndoles anteriormente. Ángulo y distancia. Entonces, delta Y es igual a la distancia por seno de alfa 1. Coseno de alfa 1, ¿a qué es igual? Lado adyacente, que vendría a ser el delta X sobre la distancia. Entonces, lo voy a poner aquí abajo. El delta X es igual a la distancia por coseno de alfa 1. Y ahí tengo yo mis par de coordenadas X, Y. Correcto. El delta Y, el delta X que tengo aquí, para poder calcular el valor de este punto aquí. Ese punto puede ser expresado como un par de coordenadas o puede ser expresado como un vector y un ángulo, una dirección y un ángulo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo un ángulo no de 40 grados como el que tengo acá, sino que tengo un ángulo de 300 grados y está para acá? Tengo un alfa 2 aquí. Y voy a sacar su proyección. Y su proyección Y va a salir positiva. Pero por ser un ángulo alfa 2 que está medido desde acá hasta acá, 300 grados, correcto. Ese valor acá me va a dar un valor negativo en las X, porque estoy en el lado negativo de las X, ¿sí o no? Jóvenes. Sí, profe. Sí. Entonces, el delta Y va a ser positivo, pero el delta X va a ser negativo. Los signos positivos y negativos, cuando nosotros utilizamos valores entre 0 y 90, no existen, todos van a ser positivos. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo la proyección está hacia el este o cuándo la proyección está hacia el oeste? Hacia el este serían los valores positivos y hacia el oeste serían los valores negativos. Pues sí lo podemos calcular con la función de rumbo.
¿Por qué? Porque el rumbo me va a decir en qué cuadrante estoy. Si estoy en el noreste, si estoy en el noroeste, si estoy en el sureste o si estoy en el suroeste. Y las proyecciones, aunque van a aparecer aquí con valores positivos, si están al este son positivas y si son al oeste son negativas, según esta lógica de las proyecciones en cartografía o en topografía. ¿Correcto? Sí. Sí, profe. En topografía, les explico esto, en topografía no existen las coordenadas negativas. ¿Por qué no existen las coordenadas negativas? Porque si ustedes recuerdan un uso horario, el valor de aquí, aunque aquí esté el plano cartesiano y este sería el punto central de un uso con H, de un uso, ¿este valor cuánto es? 500.000, 10 millones, ¿se acuerdan? Ese es el valor central de un uso. Primera clase, segunda clase. Entonces, si yo estoy acá, no es cierto que yo tenga un valor negativo de X. Ni por estar debajo de este punto yo tengo un valor negativo de Y. Porque yo tengo un valor bien alto, aquí 500.000, 10 millones. Así que lo que tengo que hacer es, si letras contrarias se restan, letras iguales se suman, como la ley de los signos. La posición de la letra es la que me dice lo que debo hacer. Si estoy al este, sumo. Si estoy al oeste, resto para calcular coordenadas. Correcto. Eso lo van a ver más adelante. Es más, en la clase de hoy no ven eso. Porque luego tengo que decirles cómo se ponen las coordenadas arbitrarias acá. Correcto. Ese es el motivo por el cual nosotros no utilizamos el rumbo, perdón, no utilizamos el azimut, sino que utilizamos el rumbo para calcular. Y explicando la situación del rumbo, hay una tabla que simplifica cómo convertimos de esto a esto, y es la siguiente. Si usted tiene un azimut que está entre 0 y 90, el rumbo es igual al valor que tiene anteriormente, y el cuadrante va a ser noreste. Si usted tiene un azimut que está entre 90 y 180 grados, el rumbo es 180 menos el ángulo que tiene, y su cuadrante es sureste. Si usted tiene un azimut entre 180 y 270, el rumbo va a ser el ángulo menos 180 y su cuadrante es suroeste. Y si usted tiene un azimut entre 270 y 360, el rumbo es 360 menos el ángulo que tiene y su cuadrante es noroeste. Con esta tabla, usted resuelve de aquí para acá. ¿Sí, jóvenes? Por favor, digan algo. Digan, no entendí por lo menos. Entendí. ¿Sí entendió o no entendió? Creo que sí. Cree que sí. Bueno, vamos a poner en práctica esa tabla. Anótenla, porque la voy a borrar. Ah, no, creo que la puedo manejar ahí. Azimut. 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. ¿En dónde estoy? Estoy acá, entre 90 y 180. Por lo tanto, es 180 menos el valor de acá. 180 menos esto, ¿qué me da como resultado? Pues me da este valor de rumbo. Pero como estoy aquí, que está entre 90 y 180, y es 180 menos este valor para que me dé esto, su cuadrante es sureste, así que aquí tengo que poner sur, y acá tengo que poner este. Un azimut de 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos, medidos del norte, se lee como rumbo sur 52, 51, 1.8 hacia el este. Este de aquí está entre 0 y 90. ¿Qué me dice la tabla? Si tengo un valor entre 0 y 90, el rumbo es igual. Así que este se copia igualito. Y el cuadrante es noreste, así que esto es noreste.
315, ¿en dónde estoy? De la tabla, ¿en qué parte? Al final, estoy aquí. Entre 270 y 360. ¿Cómo es la fórmula? 360 menos este ángulo. ¿Cuánto me da eso? Me da ese valor. Pero como es 315 y estoy acá, eso es noroeste. Y el de acá está en este cuadrante, en el tercero, en el tercer cuadrante topográfico, por así decirlo. Y es este ángulo menos 180 y eso me da 84, si no me equivoco. Y esto va a ser sur-oeste. El de acá, como les había explicado anteriormente, no se calcula, porque esto es para comprobar de que estamos bien, porque está igual el primero. Es más, ya lo voy a borrar. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. A estos valores de rumbo, ustedes le van a sacar los valores de seno y coseno y lo van a anotar todo en la misma celda. Se traza una línea con un lápiz aquí, por eso les decía que tienen que imprimir en A3. Y van a poner los valores de seno y coseno de este ángulo de aquí, que si yo saco el valor del ángulo de acá es el mismo, solo que las funciones de seno y coseno en diferentes partes del cuadrante van a tener diferentes signos. En cambio acá garantizamos que todos son positivos, correcto. No queremos distancias negativas o proyecciones negativas. Eso ya lo da la letra de la proyección. Si vamos a sacar el seno y coseno, los vamos a anotar los dos aquí con 8 decimales. Y estos son esos valores. Ponen 52, 51, 1.8, seno de eso, el valor de arriba. Coseno de eso, el valor de abajo. En ese orden, seno y coseno tal y como está acá arriba en la tabla, con 8 decimales. Siempre revisen que su calculadora se encuentre en el modo DEG. ¿Cómo revisan eso? De la forma más fácil, seno de 45 y coseno de 45 deben ser iguales y debe ser 0,7071 aproximadamente. Si no les da ese valor, su calculadora está programada en otro modo y deberían tenerla bien. Luego vamos a anotar las distancias entre las estaciones E1 y E2, la distancia entre E1 y E2 que vendría a ser estos valores. Y aquí viene un asunto que es importante, por favor, y necesito que lo resuelvan con ese criterio. El azimut me da un rumbo y ese rumbo me da el cuadrante en el que estoy trabajando. En el examen o en los cálculos, usted lo primero que antes de comenzar a llenar las proyecciones, usted lo que tiene que hacer es marcar con un punto qué casillero es el que se va a llenar. Sur y este, yo no le voy a poner el puntito, yo lo que voy a hacer es marcar con el resaltador. Sur y este es este y sur, porque primero van las coordenadas positivas en X, negativas en X, positivas en Y, negativas en Y. Este es el bloque de las X, este es el bloque de las Y, esto es positivo de las X, negativo de las X, positivo de las Y, negativo de las Y. ¿Ok? Entonces, sur y este es llenar en este y llenar en sur. En esos dos casilleros debo llenar la multiplicación de la función trigonométrica por la distancia para sacar la proyección. Noreste en este y en norte. Noroeste en oeste y en norte. Suroeste en oeste y en sur. Esos son los lugares que debo llenar. Entonces es 0.79706249 por 83, la respuesta va aquí.
0,60, 38, 96, 68, 3 por 83.980 y la otra respuesta va acá. El primero por la distancia en el primer casillero, el segundo por la distancia en el segundo casillero. Y así van a resolver esa parte. Quedándome estas proyecciones o las proyecciones de esta manera. ¿Ok? Vayan tomando nota, por favor. Que aquí viene la explicación que deben comprenderlas desde otro punto de vista. ¿Están anotando? Jóvenes. Sí, Profe, por ejemplo, la del este sería la del seno con la distancia y la del sur sería la del coseno por la distancia. Sí. Exacto. Y siempre será así, como que la primera Sí. de la izquierda va con la primera y... Sí. Por ejemplo, acá en este casillero de acá, el primero, el seno por la distancia para el oeste. ¿Por qué? Porque seno es para este u oeste y coseno es para norte o sur. Depende de dónde estés trabajando, en qué parte del cuadrante. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. Esto tiene una explicación que es mucho más sencilla de lo que parece, si no se han dado cuenta todavía. Dejo de compartir eso y voy a compartir la pizarra. Que no sé por qué nunca puedo compartirla donde es. Acá. ¿Están viendo la pizarra? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Ustedes recuerdan física del pre? no vi física en el pre. No hiciste física en el pre. ¿Cómo entraste al escuela hoy? Pero sí recuerdan esto. Un vector. Un vector 1. Si a este vector 1 yo le sumo un vector 2 y le sumo un vector 3, ¿cómo se grafica la resultante de la suma vectorial que tengo ahí? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo o en desacuerdo de lo que yo acabo de mostrarles en la pizarra? De acuerdo, profe. Porfa, si alguien tiene alguna duda, pregunte. Yo ya les he dicho que mi función es enseñarles. Yo estoy asumiendo cosas que ustedes ya deberían saber y estoy tratando de explicar lo de topografía de otra manera para que sea más sencilla la comprensión. Pero si algo no lo tienen claro, pregunten, por favor. Esa sería la resultante. Matemáticamente, ¿cómo se resuelve esto? Se debe hacer un plano cartesiano para el vector 1 y sacar la componente B1X, B1Y. ¿Se acuerdan? Y luego hay que hacer otro plano cartesiano para el vector 2 y en este caso solo hay B2X, no hay B2Y. Y luego hay que hacer otro plano cartesiano para el vector 3 y este tiene un B3X y tiene una componente B3Y. ¿Se acuerdan de eso? Entonces luego la sumatoria de fuerzas en X, eso es B1X más B2X más B3X y eso me da la componente X. Luego tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en Y y eso me va a dar B1Y, en el segundo no tengo, más B3Y y eso me va a dar el componente Y.
que sería el componente X total y el componente Y total de esa suma vectorial. Y luego, si yo saco que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ese X al cuadrado más ese Y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Por qué les hago toda esta analogía? Porque ustedes van a ver ahora lo que sucede. ¿Qué pasa si yo tengo un vector 1 que se une a un vector 2, que se une a un vector 3, que se une a un vector 4, donde el vector 4, la terminación del vector debe estar en el punto de inicio del vector 1. Pregunto, ¿cuánto vale la resultante? ¿Cero? La resultante es 0. Si la resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada de las componentes de fuerzas en X al cuadrado más las componentes de las fuerzas en Y al cuadrado, para que la resultante sea 0, significa que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, quiere decir que las X positivas deben ser igual a las X negativas. Para que esto sea 0, significa que las Y positivas deben ser igual a las Y negativas. Esta es la base en la poligonal cerrada de topografía. ¿Por qué? Porque ustedes tenían planos cartesianos con ángulos y distancias y sacaron las proyecciones. Pero como no se le dice positivas o negativas en el eje de las X o positivas o negativas en el eje de las Y, sino que se las llama norte, sur, este y oeste, esas proyecciones que ustedes han estado calculando a través del seno y el coseno, esas proyecciones son las que ustedes tienen aquí. ¿Están viendo la hoja de Excel? ¿O estoy todavía en la pantalla? No, creo que ahí estoy en la pantalla. Esa resta. Ok. Ahí están viendo la hoja de Excel. ¿Sí? Profe, Sí, profe. Ya. Entonces, como yo he sacado las proyecciones, donde sé que si estoy trabajando en el cuadrante sureste, tengo una proyección al este que es positiva, pero una proyección al sur que es negativa. Solo que aquí no va el signo. Solo se pone el qué cuadrante, en qué eje estoy trabajando. Este es positivo, norte es positivo, oeste es negativo para el eje de las X, sur es negativo para el eje de las Y. Entonces, yo sumo estas proyecciones. Todos los valores positivos me dan un valor que va a ser 66 más 93. Bueno, lo voy a poner de acá para no estar perdiendo el tiempo. Son estos valores aquí. Hago la suma y lo pongo en el primer casillero. Ok. Entonces, yo tengo lo siguiente. Sumatorias me da 105,640. Las componentes en el eje X positivo. Las componentes en el eje X negativo es 105,716. Son muy cercanos, pero no son 0. O sea, perdón, son muy cercanos, pero no son iguales. Por lo tanto, la sumatoria este-oeste no me va a dar 0. ¿Y eso qué significa? Gráficamente significa lo siguiente. Que yo tenía mi punto de partida y que mi punto de llegada se quedó corto o se pasó. Tengo un problema. Cuando yo tengo esto y esto, significa que la sumatoria, aquí la sumatoria es 105,640, para eso se llena esto de aquí.
que la sumatoria oeste es 105.716 y que hay un delta este-oeste que, si no me equivoco, es 0.073. Déjame revisar acá en la otra hoja. Eso les voy a pasar de una vez. 0.76. Estos valores aquí. Voy a copiar acá en la hoja de trabajo para no tener que estarlos calculando. Ahora tengo que hacer a mano. Ok. Esto de aquí. Les voy a hacer el gráfico después. Déjenme terminar de poner los valores ahí mejor. Okay. Tengo sumatoria este 105.640. Sumatoria oeste 105.716. Los valores los tomé de aquí y esta es la suma en columna, en columna de estos valores de acá. Delta este-oeste, la diferencia de estos dos es 0.076. Y la suma es 211.356. 211.356. Y una vez con la del norte. Valor norte, 57.723. Valor sur, 57.690. Delta, 0.033. 0.033 y 115.413. 115.413. ¿Qué significa eso de ahí? Significa que yo tengo un error en el eje X positivo con respecto al eje X negativo. Este es mi error. Significa que tengo un error con respecto a mi norte y sur. No son iguales. La idea de hacer un buen trabajo es que estos valores con estos valores sean iguales para que la resultante sea cero. O sea, para haber cerrado la poligonal. ¿Qué significa gráficamente esto? Significa lo siguiente, jóvenes. Por eso la analogía con respecto a los vectores. Significa que yo tengo mi línea de salida E1, 2 en cualquier posición y que tengo mi línea de llegada, pero no llegué. Este punto debería estar montado sobre este punto y no lo está. Lo que me está diciendo la formulación ahí es que tengo un este-oeste, un diferencial así de 0.076 y que tengo un diferencial norte-sur así de 0.033. Si yo, al tener los diferenciales, con esos diferenciales, saco la resultante, esta resultante, hago la pregunta, ¿qué representa? ¿Qué creen que representa esta resultante? Lo que le falta para llegar, para cerrar. ¿Y eso sería qué cosa? El error. El error. Así es como se comprenden las cosas, jóvenes. Esa resultante es lo que me falta para llegar, es el error que yo cometí en campo. ¿Correcto? Y aquí está la fórmula de ese error, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la delta este-oeste, el error cometido en ese eje, al cuadrado, más delta norte-sur, que es el error cometido en ese otro eje al cuadrado. Pitágoras, no hay vuelta que dar. ¿Correcto? ¿Está claro? Vamos a calcular ese error. Aquí lo que no se entiende bien es la raíz cuadrada, que debería estar así. Entonces, el error C, error de cierre de la poligonal, es igual a la raíz cuadrada de 0.076 al cuadrado más 0.033 al cuadrado. Ese error de cierre, ¿a qué es igual? ¿Con cuántos números, profe? Con 3 porque es métrico, eso es métrico. Es que es 0.83. 0.838, no, o 0.828. 82. 88. Entonces, 83.
Correcto, 0.83. Porque es 0.828, si no me equivoco. ¿Sí, no? Así era. Ya. Yes. Miren el análisis. Miren el análisis, por favor. Esto es importante. Voy a borrar esto. Ya sabemos el error de cierre ahí. Entonces, yo pongo aquí abajo, 0.082 metros. ¿No sería 83, profe? 83. Me equivoqué. Perdónenme, ya. ¿Y ese error tiene algún límite o puede ser cualquiera? Aquí viene el asunto. Aquí viene el asunto. Este error es un error de medición. ¿Dónde yo medí? En el perímetro de la poligonal, ¿no es cierto? Esas fueron mis medidas. El perímetro de la poligonal, ¿sí o no? Entonces, aquí hay otro casillero que dice longitud de la poligonal. ¿Cuánto mide mi poligonal? Es el perímetro. Tienen que sumar todas estas distancias. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1. El perímetro de mi poligonal. ¿Cuánto es eso? 250.575. 250.575. ¿Cómo se interpreta esto? Mucha atención. Cuando usted va a hacer un trabajo de topografía, planimetría, relevamientos, le dicen, quiero el trabajo con un cierre lineal 1.5000. ¿Qué significa eso? Ustedes aquí a la derecha tienen que haber visto que yo al principio de la clase borré todo, pero es este valor acá. Ahí dice cierre de la poligonal. El especificado, el que le dan para hacer el cálculo, 1.5000. Puede ser 1.5000, puede ser 1.10000, puede ser 1.20000. Pero entre más grande es ese número, más precisión deben de tener ustedes y más complicado es llegar a eso. No es imposible, pero hay que tener mucha paciencia en campo, porque si no los resultados no dan. ¿Qué significa un cierre de poligonal especificado 1.5000? Significa lo siguiente, que por cada 5.000 milímetros que usted mida, se puede equivocar en la medición 1 milímetro. O sea, cada que se mide 5 metros, usted puede tener un error de medición de 1 milímetro. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto me equivoqué en este trabajo? Yo medí 250.575 metros de poligonal y en esos 250.575 metros de poligonal me equivoqué 0.083. ¿Qué hago para convertir eso en un valor unitario de un lado? Pues es muy sencillo. Esto es como la escala, pero no es escala. Ojo. Yo pongo, me he equivocado, mi error es de 0.083 metros me he equivocado eso en 250.575 metros. Metros con metros se va. Si divido esto para 0.083 y divido esto para 0.083, me va a dar 1 en, creo que sale 3018. Sí, sale eso. Esto no se redondea. Tal como sale, se pone aquí en cierre obtenido. ¿Ok? 1 en 3018. ¿Qué significa eso? Que el error obtenido en mi trabajo fue 1 en 3018. Viene la pregunta. En el trabajo me dijeron que mi cierre debe ser 1.5000. ¿Me puedo equivocar 1 milímetro cada 5.000 milímetros? Pero yo me estoy equivocando 1 milímetro cada 3.000 milímetros. ¿Estoy bien o estoy mal? Está mal. Mal. Estoy mal. Significa que nada de lo que he hecho en cálculo sirve. Tengo que volver a campo, a volver a parar el equipo y a tomar todos los datos de nuevo.
Ahora entienden por qué topografía quita tiempo. Porque topografía es de precisión y no es de pararse con un equipo y lanzar visuales por donde sea. Si la poligonal está mal, todo lo que yo levanté de la poligonal, que es la radiación, que luego lo van a ver, también estaría mal. Por eso primero uno certifica la poligonal y luego se para en las estaciones que deben ser inamovibles en el tiempo para levantar el edificio después que ha certificado que la poligonal funciona. ¿Correcto, jóvenes? Yo les voy a enseñar a ajustar la parte lineal, pero cuando la parte lineal cumple con el criterio, o sea, si hubiéramos tenido un cierre de unos 6.000, entonces se puede ajustar estos valores para que la sumatoria en X, o sea, en este, y la sumatoria en oeste sean iguales. Lo vamos a hacer con estos mismos ejercicios, pero no deberíamos seguir calculando porque está mal. Si ven, no, la parte angular estuvo bien, pero cuando llegamos a la parte lineal, está mal. No vale el trabajo. Si la parte angular de entrada está mal, no vale el trabajo. Hay dos comprobaciones en esa libreta. La una es la parte lineal, la una es la parte angular, perdón, y la otra es la parte lineal. Hasta ahí es la clase de hoy. ¿Preguntas? Profe, y por ejemplo con nuestro proyecto, el de los edificios, ¿cuál sería nuestro cierre poligonal especificado? Para saber si es todo malo. Yo se los voy a dejar en 1-2000. 1-2000. 1-2000. Porque la verdad, están aprendiendo. Yo no puedo ponerme en exigencia de 1-15.000. Llegar a 1-15.000 es por cada 15 metros. Me puedo equivocar hasta 1 milímetro y ni con distanciómetro. ¿Por qué les digo que ni con distanciómetro? Solo recuerden las medidas que ustedes han hecho de 1 y 2 conmigo en la práctica. De ida tienen un valor, de regreso tienen otro valor. Muchas veces tienen 3 o 4 milímetros de error, lo que significa que la medida no es ni la una ni la otra, sino el promedio de ambas. Y ahí ya hay un error de más de 2 milímetros en 18 metros o en 12 metros. Por eso les digo, o sea, hay que ser bien exigente, centrar el equipo y tener mucha paciencia para llegar a esos cierres que son tipos geodésicos, así, que son de alta precisión. Por lo general, los trabajos se hacen en unos 5.000 o en unos 7.500. Yo no les voy a exigir un trabajo de unos 7.500. Ojo con el examen es otra cosa. Pero para el trabajo que están haciendo, si angularmente no les da la primera vez y no es mucho, se acepta, porque lo que quiero es que practiquen la parte de cálculo, más no que hagan el relevamiento como tal. Si les da, pues a buena hora, pero si les da con mucho error la parte angular, pues ahí sí hay problemas, porque les va a salir totalmente descuadrado el edificio. ¿Ok? Jóvenes, preguntas, por favor. Una cosa, buenas, Erwin. Hola. Que las clases van a estar suspendidas hasta el viernes y quería saber en mi grupo si va a dar más plazo porque nosotros teníamos apartado el equipo para el viernes. Sí, no, esto cambia todo, la verdad, no he visto las últimas comunicaciones, no sé si efectivamente... Ahorita mandaron, profe, que ya hasta el viernes van a estar suspendidas las clases. Ok, entonces mientras no haya la parte presencial, quedan suspendidos los trabajos de préstamo de equipo. Si no hay equipo, pues no pueden tocar los equipos, pues no pueden levantar la información. Así que eso queda ahí en stand-by. Tranquilos, no pasa nada, no les voy a pedir que hagan algo que no lo pueden hacer porque no pueden manejar las estaciones ahora. Y hasta mientras no hay otra cosa que tengamos que hacer. Sí, nos podemos poner a calcular muchas cosas en topografía. Ya tienen la idea de lo que va a pasar. Les puedo adelantar la parte de radiación. Ustedes no se preocupen, o sea, ustedes van a recibir la clase como corresponde, pero es la parte práctica la que me preocupa. Era chévere ir a jugar con el Teodolito, profe. No es a jugar, es a trabajar. Listo, jóvenes, si no hay más preguntas, pues eso sería la clase del día de hoy. La próxima clase les enseño todo lo que corresponde a la proyección en coordenadas de esos puntos. Y esperemos pues que
esperemos que la próxima semana ya esté normalizado y podamos resolver. ¿Ok? Pónganle fe. Listo. Ojalá que sí. Gracias, profe. Sí. Ok, Gracias, pasen profe. bien. Hasta el día que estamos hoy día, martes hasta el jueves. ¿Okay? Gracias, Erwin. Muchas Ok. gracias, profe. Ahora, Gracias, Erwin. Hasta Gracias luego. por todo. Hasta luego. Pasen bien. Gracias, Erwin. Hasta la próxima. En el drive les dejo el video. Gracias. Ok, Listo, hasta gracias. luego.